Sí, yo sé que se espantaron, igual yo cuando empecé a ver estos mensajes de que no se escuchaba, de que no teníamos audio, créame que son siempre cositas complicadas cada amanecer, con retos diferentes, hoy con diferente equipo, con cosas que podemos y no podemos utilizar, pero con todo el ánimo para salir adelante. Y pues así como me dijeron que no se escuchaba, cuéntenme, ¿ya se escucha bien? ¿Me escuchan, como se diría por allí? Sí, por ahí, el que más rápido me puede decir es Víctor Escalante, a quien ya tengo abajo. ¿Nos escuchamos bien, Víctor? Sí, eso. Bueno, les contaba al inicio, así que les platicaba hace rato del programa tan bueno que tenemos hoy. Para empezar, Víctor Escalante, quien ya está listo y con quien vamos a platicar en unos instantes más al respecto de lo que significa ser hijo de un padre alcohólico. Y vamos también a definir lo que quizá algunos consideran como el alcoholismo. No es nuestra chamba ser especialistas en ello, pero qué tanto una copa social de vez en cuando, 2 copas, una copa para terminar el día. Muchos de los empresarios, padres, trabajadores tienen esta costumbre de acompañar la comida con una copa. ¿Es esto suficiente? ¿Es más? ¿Es verlos tirados, ahogados de alcohol? ¿Es verlos convivir y hacer desfiguros? Hay mucho al respecto. Y miren, para aprovechar tiempo, vamos a hacerlo de entrada rapidísimo. Quiero aprovechar 2 oportunidades que tengo, ahorita que todavía no empezamos. A Víctor González. Hace un par de días fue su cumpleaños. Muchas felicidades, Víctor. Gracias por decirme que ya se escucha, pero no te pude felicitar por los canales que normalmente nos comunicamos. Pero te mando un gran abrazo, muchas felicidades. Y también a Araceli Berer, que me enteré que hace un par de días también fue su cumpleaños, y muchísimas felicidades. Y esta semana de cumpleaños, porque hace unos días fue cumpleaños también de Víctor Escalante. Mira, vamos a hacer malabares para que esto funcione. Y aquí te pongo, y aquí a este señor lo voy a hacer salir, porque ¿qué crees, querido Víctor? Estamos conectados con 2 cámaras, pero una no está funcionando. Entonces, vamos a sacar a este señor del cuadro y me quedo contigo. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, bendecido, Ivancito. Ya eres múltiple personalidad. Sí, no había descubierto esa parte de mí que es complicada. Y, por ejemplo, yo decía bendecido porque pensé, ¿qué tal que Víctor está viendo, por ejemplo, que este café hoy sí le atinaron? Hay veces que el café que se compra en determinado lugar, que es malísimo, o la preparación es malísima, y hoy le atinaron. Y en lugar de tener este vasito que fue con el que empecé, antes de empezar me voy corriendo y me traje un vasote grande porque está bastante bueno en esta ocasión. Pero Eres bueno, bendecido. gracias. Mira, cuando hablamos de alcoholismo, quizá podría ser bueno empezar a definir qué es lo que podríamos percibir como una conducta alcohólica, ya que todos los que bebemos alcohol finalmente somos alcohólicos. Pero pues va desde quizá vernos todos los días, tomar una copa durante, al término de la comida, gente que come con una copa de vino, gente que cierra negocios todos los días quizá con una copa de algún digestivo, que le entra a los tacos con una cerveza. O sea, la medida es quizá la que determina el alcoholismo, pero para empezar por allí, ¿cómo definimos esto y cuál es el daño que provoca a las personas, a los niños particularmente? Excelente pregunta. Y antes de iniciar, quiero informarle a nuestra amable audiencia de que yo fui licenciado dentro del sistema penal como terapeuta, trabajando con todo tipo de drogadicción, alcoholismo, pandillistas, todo tipo de criminales. Y en la mayor parte empecé a darme cuenta cómo todos, la mayoría, tenían un historial de trauma. Entonces, para darle respuesta a tu pregunta, lo que vemos dentro del alcoholismo es de que se maneja un índice de que es una U, ¿ok? Entonces, cuando primero empiezas, como acabas de mencionar, quizás estás tomando una cerveza, un trago con tu comida o cena, eso no es alcoholismo. Cuando llegas a fondo, cuando hablamos de tocar fondo, es porque ya o estás a punto de morir o has perdido todo de familia, de bienes, trabajo, o las dos cosas, es tocar fondo para de ahí empezar la U para arriba de la recuperación. Entonces, justamente ayer trabajando con una jovencita de 19 años, le expliqué esta curva y le pregunté,
dime, ¿dónde podríamos poner a tu papá? Y estaba como esta distancia de tocar fondo. Un ejemplo, este fin de semana la familia tiene una fiesta y compra 2 botellas grandes así de tequila 1800, ¿ok? Y se las consumió. Usó el pretexto de que iba a ser para la fiesta, pero él se consumió la mayor parte de ese tequila. Eso es alcoholismo, donde ya no tienes control, donde ya empiezas a esconder el alcohol porque ya te están criticando, ya te están renegando. Ese es un síntoma de que eres un alcohólico. Y ahora, la reacción de un hijo al respecto del alcoholismo del padre es muy diferente. En un sentido, puede que repitan patrones, es decir, yo recuerdo, y no se trata ahora de simple y sencillamente señalarlo porque paz descanse mi papá, a veces consumía más alcohol del que podía procesar su cuerpo en cuanto al tiempo, y digamos que si estaba intoxicado o se tardaba mucho en regresar a casa, no días, pero digo, lo esperábamos la noche y llegaba a medianoche, y uno como hijo, yo lo recuerdo, digamos asomado en el balcón, volteando para el lado y lado de la calle, a ver a qué hora llega papá, todo lo que sientes, todo lo que vas armando en tu cabeza al respecto de eso que está pasando, y al día siguiente lo ves con una cruda no física, sino con una cruda moral, con un remordimiento que implica que, por ejemplo, pasaba igual con mi papá, que decía, váyanse a comprar esto, les doy este dinero para que de alguna forma tengan este satisfactor, sabiendo que lo que hice quizá no estuvo tan bien. Es un doble mensaje que uno puede, digamos, perpetuarlo, puede repetir, sí, o puede cortar de tajo. Sí, mira, escuchando tu historia, me recordó la historia de mi ex esposa. Ella tenía un papá de que era ministro en la iglesia, pero era alcohólico, y en fin de semana él se emborrachaba y había violencia doméstica en el hogar, donde arrastraba del pelo a la mamá con 4 niñas llorando. Eso es muy traumante, ¿ok? Entonces, después de que pasaba el episodio, sentía mucho remordimiento y les daba todo. Los apapachaba al otro extremo de la violencia y el abuso. Entonces, ese doble mensaje, Ivan, es lo que provoca 2 diferentes personas, ¿ok? Dos paradigmas en la mente donde no hay congruencia, hay incoherencia, y lo que pasa es de que la persona o vive en uno o vive el otro, y estás en un doble vínculo. Si le das para acá, estás mal. Si le das para allá, estás mal. Entonces, esto es muy común dentro de familias de padres alcohólicos, porque también puede haber a madres alcohólicas. Sí, y es muy diferente uno y otro, porque en este caso, por ejemplo, estamos hablando de raíces muy profundas de un México que, por ejemplo, pensando en ustedes allá, este México migró a los Estados Unidos. Así y tienes, por ejemplo, a paisanos con problemas de DUI, con problemas incluso que ya ahorita los están haciendo candidatos a ser deportables. Esta condición no se cortó de tajo, se llevaron sus traumas del otro lado de la frontera y están lidiando con ellos. Quizás se encierren, pero sigan este mismo patrón. En el caso de la mujer, que es la que normalmente era, pues, en el estereotipo, y muchas veces por esta misma cultura, era la realidad, era quien sufría, era la abnegada, la que maltrataban, y que después tenía que perdonar y hasta limpiar lo que hizo el viejo, pues era también una conducta diferente, y cuando ella lo hacía era imperdonable, ¿no? Entonces socialmente había toda una bola de cuestiones que convierten esto en un trauma, y el niño como espectador. Sí, mira, eso fue lo que pasó con esta jovencita de 19 años, de que ella era era testigo de todo el trauma, de todo el abuso verbal dentro de su hogar. Y lo que pasó es, no solamente se construyeron esos 2 paradigmas en la mente, sino que peor, ella empezó a desasociarse del cuerpo.
Lo que pasa ahí, Ivan, cuando los niños son muy capaces de desasociarte del cuerpo porque usan la imaginación de una manera de que se imaginan y construyen otra realidad. Esa es la etapa de 5 años, que son pensamientos mágicos, y lo que conlleva es de que empiezan a vivir ahí en ese mundo de fantasía. No están asociados a su cuerpo, y lo que llevó a esta jovencita es de sentirse vacía por dentro, que empezó a cortarse las venas, y hasta traía cicatrices de diferentes tiempos donde ella se cortó para sentirse viva, porque prefería sentir dolor que sentir nada. Eso es terrible, ¿no? Cuando estamos ya mezclando todo eso. Tiene que ver precisamente con también una nueva forma de procesar esos sentimientos. Antes estereotipábamos el dolor, el despecho, la tragedia por una ruptura amorosa con una botella de tequila y arrastrando el sombrero y las botas por el pueblo y o sea, era una mezcla de dolor y gozo por la borrachera que traía Mira cómo hasta en la cultura, en la lotería hay el borracho, ¿okay? Sí, y a veces ganas con ese, pero por ejemplo, acompañado de música y todo aquello, era como una especie de circo, ¿no? Hoy en día, quienes deciden continuar con el patrón que provocó este trauma de observar todo esto que hemos mencionado, lo hacen ya de forma clandestina. Ya no es, por ejemplo, la reunión con los amigos, en las cantinas, con la música o todo aquello, lo hacen de forma clandestina, abriendo también otras puertas que pueden llegar hasta otro tipo de drogas o a otro tipo de conductas, lo que no ocurría en el pasado. El asunto es, en algún momento de esta escalera, que si la dejamos que siga continuando en el recorrido, va a ir avanzando de uno a otro y a otro piso, pues tiene que cortarse. ¿Cómo le hacemos hoy para cortarlo? ¿Qué es lo que pueden hacer? Sé que vas a decir al respecto de, por ejemplo, sanar a este millón de personas, y esa es una gran alternativa para que hoy tengas una relación, yo no digo saludable, pero que quites de la ecuación todo este trauma del alcohol. Mira, en el caso, viendo el historial del papá de esta chica, es muy triste la historia porque el papá es inmigrante de El Salvador. En El Salvador, el papá viene de raíces muy pobres, donde había mucha escasez, mucha miseria. Él se puso en mente de que iba a superar este entorno al cual vivió y se iba a ser profesionista. Él llegó a ser cirujano, Ivan, en El Salvador, pero por cuestiones de política, él tuvo que venirse a Estados Unidos porque tú sabes, durante la guerra civil en El Salvador, mucha gente se desparramó por todas partes del mundo. Este señor se vino a vivir a Estados Unidos y en Estados Unidos no podía ejercer su carrera de cirujano. Un cirujano sabemos de que es la neta, es la cima del campo médico, pero en Texas solamente podría ser básicamente un entry level enfermero, un enfermero con lo más básico, ¿ok? Entonces, imagínate la tristeza, y había trauma en su pasado de este señor, de que nunca manejó, nunca consiguió ayuda, y por eso empezó a usar el alcohol como automedicamento, siendo él cirujano, sabiendo muy bien cómo le iba a dañar su cuerpo. Eso no fue suficiente para frenarlo. Él empezó a autodestruirse por ese trauma que cargaba y esa gran tristeza y decepción de no poder ejercer su carrera. Y es que muchas veces cuando lo platicas con personas que sabes que están pasando por un periodo así, lo de menos es qué es lo que consumas, sino lo que está provocando emocionalmente que lo consumas. Podría ser adicto al limón, por ejemplo, y provocarte una gastritis inmensa que te lleve al hospital y quizá hasta la muerte, de la misma forma que te llevaría el alcohol, digamos, guardada toda proporción. Si fuera igual el agua, pues tendrías
desnutrición considerable porque todos los nutrimentos que tienes propiamente en tu alimento los estás arrojando con el agua. Es decir, y reitero, no es necesariamente el alcohol, pero sí es el alcohol como una combinación perfecta para un desastre. Exacto. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿cómo se puede sanar ese tipo de trauma? Uno, la persona tiene que querer lo que no quiere, ¿ok? Ese es el doble vínculo. Porque si no quiere lo que no quiere, nunca va a tomar el primer paso. El primer paso es la negación. Yo no tengo ningún problema. Ustedes son todos los que tienen problemas, ¿ok? Yo solamente tomo y no agredo a nadie. Si he agredido a los demás, ya soy un viejo alcohólico, déjenme en paz. Esa es la negación. Segundo paso es de pensar de que quizás sí tienes problemas, ¿ok? Estás abierto, tienes curiosidad de que quizás los demás están en lo cierto y tú eres el que estás mal y necesitas tomar en cuenta de que necesitas hacer algo. Eso no quiere decir de que lo vas a hacer, pero ahí entra la apertura donde tú te vas a abrir para tomar en cuenta a los demás y empezar a ver diferentes opciones. El tercer paso es tomar acción. Tengo problema, si no le paro, si no me sano, voy a perder todo, puedo perder mi vida, voy a perder mi familia, voy a perder mi negocio, voy a perder mi trabajo. Ese es el tercer paso donde trato de llevar a la persona rápidamente a ese paso. Y he trabajado con personas de que aún en mi oficina, con toda su familia diciéndole, mira, estás mal, estás ya en esta rayita abajo de la U. Un señor, en vez de aceptarlo, se enojó tanto que tenía a la hija empleada en su trabajo, la corrió, se separó de su familia y luego, como 3 meses después, le dieron un DWI, ¿ok? Lo arrestaron y tranquilamente le costó $15,000 ese delito. Entonces, es mucho más barato, es mucho más sano buscar la vía de la sanación. Sí, y sobre todo, ya cuando ves beneficios que son en un principio intangibles, o sea, cuando ves cómo se mejora la relación y cómo vas avanzando en un proceso en el que puedas tú ser quien rompa ese eslabón de la cadena que parece atraparte de forma irremediable, porque es muy complicado. Por ejemplo, hace poco hablábamos con un especialista en adicciones, hablando de lo particularmente fácil que estas drogas de inicio, que se conocen así como el alcohol o el tabaco, pueden ser la puerta de entrada dependiendo de tu nivel de frustración y emocional que tengas acá, para lo que sea, Y hoy en día, cuando estás hablando de un depresor del sistema nervioso como es el alcohol y lo combinas con una droga, por ejemplo, estás jugando todo el tiempo a estimularte y a relajarte y todo aquello, hace que tus parrandas sean inmensas, lo que para muchos es una gran provocación. Lo que pasa también, Ivan, es de que el cuerpo se aclima y ya un trago o 2 tragos ya no tienen el mismo efecto que antes tenían. Y por eso siempre necesitas seguir aumentando para sentir ese nivel de placer, ese nivel de relax. Entonces, ahí es donde nunca puedes llenar ese hoyo profundo de sentirte bien, porque el alcohol y las drogas es temporario, pero el alcohólico y lo que pasa en el cerebro, Ivan, es de que el cerebro no tiene el concepto del tiempo. Así es que si estás tomado, si estás drogado, no sabes si es la primera vez o si ya tienes años o décadas usando estimulantes para sentirte bien. Y ahí es el problema de que se tiene que meter a la mente para empezar a cambiar el alambrado y hacer ajustes al cerebro para que la persona empiece a tomar conciencia. Pues vaya complicado, porque aparte de todo, poniéndonos en el terreno de las personas que consumen alcohol y que podrían ser consideradas como alcohólicas, son los que menos aceptan, digamos, que están mal. O sea, puedo hacerlo.
puedo salir adelante, puedo resolverlo, y muchas de las ocasiones no es así. Correcto. Correcto, Bueno, tienen una soberbia de que no les ganas porque ellos se la saben de todas. pues sí, en algún momento los haces enojar o nos enojamos, porque también hablar de una pureza inexistente nos convierte de repente en estos hipócritas al micrófono, y hablo de mí. Todos en algún momento dado, yo recuerdo que hace muchos años, la primera gran borrachera, así, gran borrachera, me la sirvió mi suegro. O sea, así me sirvió, no supe, digamos, consumir el alcohol suficiente por cuestiones de tiempo. Ya después de muchísimos años entendí que mi hígado solo puede procesar una copa de un destilado o una cerveza, y yo tomé, creo, 2 o 3 copas en menos de una hora, y de regreso a casa, yo, casi llegando, me doy cuenta de que yo no venía manejando, ¿sí? Que venía manejando otro, ¿no? Entonces, esa cosita empezó de esa forma, de una forma tan inocente, y por eso que ocurrió y las consecuencias, todos tenemos un recuerdo alcohólico, o por ejemplo, en el estereotipo de lo que podía ser el alcohol, sin llegar a ese nivel del tocar fondo. Pero de eso, del inicio a que toques fondo, puede ser vertiginoso y puede ser a veces infrenable. Así es. En mi caso personal, Ivan, yo me crecí en un ámbito donde si no tomabas no eras hombre. Entonces imagínate la presión de que tienes que comprobar de que eres hombre tomando, ¿ok? Y todos nosotros que consumimos alcohólico sabemos el primer taste, cómo sabe el alcohol, de que es un veneno. Sí. Yo no quería tomar la cerveza porque estaba muy amarga, pero por tratar de comprobar de que era tan hombrecito como todos los demás, ahí me tienes consumiendo cerveza, y con el tiempo forzas al cuerpo a hacer algo que el cuerpo te dice, no me gusta esto, no quiero esto. Sí, la resistencia que indeseablemente ahí vas adquiriendo para poder controlar aparentemente, digamos, mayores cantidades de alcohol. Sumamente interesante, como siempre, Víctor, pero quiero que por favor, yo no digo necesariamente de este caso, estamos hablando de la gran posibilidad todos estos días, y es un gran esfuerzo que estamos haciendo, y yo personalmente te lo agradezco, de querer ayudar a que las personas transiten de estar viviendo y conviviendo con un trauma que muchas veces no están tan conscientes de que lo tienen, y ese es el primer ejercicio, tener conciencia de que estamos pasando por algo que no nos hace sentir bien. Y he platicado con gente al respecto de esto, y perdóname un segundito, y lo mismo a Sergio, que ya está por aquí, dame un segundito, enseguida entramos contigo. Hay gente que está incluso en medio de un acompañamiento profesional y que sigue teniendo estas conductas que no son las deseables cuando estás teniendo un acompañamiento, es decir, una terapia. Cuando esto está pasando, por lo menos podrías pensar, y hacía yo la analogía, si estás con un doctor especialista en catarro y llevas 2 años tratándote del catarro y sigues teniendo este catarro, el doctor te va a decir, es que no es mi terapia ni mi acompañamiento, es que tú te sigues mojando, es que sigues sin salir sin el suéter, y te sigues exponiendo a todas esas cosas que hacen que tu catarro sea perenne. Entonces, cuando tienes eso, es difícil que con un solo acompañamiento, o a lo mejor el acompañamiento no es el adecuado, pero hay una cerrazón, una resistencia a decir, necesito y me abro para que puedas tener un momento el control y dirigirme para poder transitar hacia la sanación, digámoslo así, de esta forma. Y ese es el gran reto que tienes, por lo mismo, hablar desinteresadamente, sin tener un costo, para sanar a las personas de todo esto y poder transitar a una mejor vida, es algo sumamente interesante. Insisto, vuélvenos a contar de lo que tiene que hacer la gente. La gente tiene que inscribirse a una página. Solamente necesito saber un poquito de su historial para saber cómo hacer el programa al corte de la mayoría de las personas que están inscritas en este grupo. Porque van a ser 4 semanas, porque lo podría hacer en una, pero no va a tener el beneficio de hacerlo 4 semanas para aterrizar, para tomar conciencia, y una sesión individual conmigo para individualmente y anónima, de una manera anónima, sanar su trauma que usted tiene.
Y tan no es magia, ya con esto termino, tan no es magia que me has contado aquí de personas que, pues mejor que Dios te bendiga porque estás tan cerrado Sí, que no estás teniendo. Y también la consecuencia de hacer eso no es como chistoso, ¿eh? no, Hablando del especialista, no es tan chistoso. Estas conductas pueden seguir escalando al siguiente nivel. Y el así nivel es, más alto puede ser del que caigas y te rompas la maceta, por decirlo así así. es. Y eso puede ser infinidad de cosas. Así que insistimos en este beneficio. Yo la verdad lo aprecio mucho y te agradezco, Víctor, que estés como siempre con nosotros. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias, Víctor, que estés muy bien. Hasta pronto. Bueno, aquí estamos. Nada más déjeme ahora otra vez cambiar esto. Ya está por acá Sergio Bautista. Vamos a hablar de algo bien interesante con él. Solo que como empezamos tarde y un poquito correteados, pues la situación es que no tenemos todo perfectamente seteado. Pero me pone aquí mensajes, perdón, don Oso Junior. Me dice, el maquillaje, pues sí, mire, aquí estoy brillando, ando a la carrera. Me dice, foco, bueno, es con otro tipo de cámara. Así como estemos de raspados, digámoslo así, de cuarteaditos o descarapelados, estamos entrando con mucho gusto, con buenos temas, ya como me vea yo, aunque importa, no importa tanto. Así que buenos días a Cintia González, muy buenos días a Frank, que nos está viendo ya por YouTube. Y es la invitación que le hago, mira, ahí está el icono de YouTube. Cuando usted lo ve así en una pantalla grande de estas HD y 4K y todo bonito y aparte tiene buen internet, bueno, se ve espectacular esto y vale la pena, por ejemplo, el poder tener este espacio en la mejor calidad posible y compartir esta transmisión, este streaming con quien más le guste, porque precisamente pues hay que hacer que lleguemos a más personas y tener un contenido cada vez más interesante. Bueno, acá ya me estaban dice y dice del asunto de que se escuchaba o no. Violeta me dice, ratito vamos a ir también con Violeta, con un muy buen tema. Nos dice que nos escuchamos fuerte y claro, y que sí se escucha. Y bueno, por andar igual a la carrera, digo que de repente hay un chat en el que estamos los compañeros de la secundaria y yo felicitando a Víctor González y me dice, no, fue cumpleaños de Víctor Álvarez, el Calacas, y me acuerdo, compañero delgado y güerito que teníamos en la secundaria. Pero bueno, no sé si él esté ahí viendo, pero bueno, felicidades a Víctor Álvarez y gracias a Víctor González por recordarme de esta situación. Más saludos. Ya aquí nos dice el Oso Junior que teníamos problemas con esto. Y aquí, mire, Irma dice, tarde pero a tiempo. Feliz cumpleaños, buen día a todos. Ups, hace algunos años, siendo catedrática de una universidad, llegó un padre que me decía que los alumnos me querían y hacían lo que yo les decía. Y entonces que hablara con su hijo para que dejara de tomar. Y recuerdo que le pregunté si él tomaba y me contestó sí, solo cerveza. Y recuerdo que le dije, yo le puedo sugerir, pero si el ejemplo lo ve en la casa, en fin. Y ese es parte del asunto, que tanto podemos manejar nuestra relación con el alcohol. Vamos a salir en unos segunditos más, porque pues, a toda velocidad, imagínense, ha de estar muy acostumbrado Sergio Bautista a la velocidad. Y le damos aquí la bienvenida. Muy buenos días, Sergio. Saco esta toma del cuadro. Pues Sergio es un fotógrafo profesional. Yo no sé si es lo más importante o lo que más te provoque, pero acá me hacen muchas indicaciones. Es el fotógrafo de Fórmula 1 y me imagino, yo que estudié periodismo, cuando tenías que hacer tus exámenes y hacer pruebas de barrido, lo hacías en una avenida como aquí en la Ciudad de México y eran bien lentos, ¿no? O sea, lo hacías con un objetivo que no era muy propicio y las fotos siempre te salían mal. Y antes era de que terminabas un rollo y te dabas la sorpresa hasta que lo revelabas de los churros que sacaste en esas fotografías. Pero bueno, hoy en día hay muchos retos al respecto de todo este trabajo que sigue siendo tan apasionante, un apostolado a veces la fotografía por todos los retos que implica. Bienvenido y un gran gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Iván. Pues antes que nada, un agradecimiento por este espacio que me abres. Un saludo a toda tu audiencia y pues aquí estamos para platicar un ratito.
Pues mira, voy a tomar el extracto de un texto que me hicieron llegar que dice, fotografiar es dar voz a nuestras memorias, es dar a los ojos de quienes aún no nacen la oportunidad de conocer lugares que han estado antes de nosotros. Es observar para que los recuerdos, así como los lugares, no se olviden. Es así como el fotógrafo Sergio Bautista, originario de Tlaxcala, presentará este viernes 1 de agosto su exposición en la Ciudad de México. Más allá de la promoción, que sí, sin duda la estamos haciendo y nos encanta hacerlo, creo que el concepto que se está manejando en este despacho informativo es sumamente valioso. Hoy en día, la gente no podría, por ejemplo, conocer de cómo es que estaba antes de que iniciara su proceso eruptivo regular, por ejemplo, el Popocatépetl. No podía tener una referencia si no es que fotógrafos, en su momento profesionales o amateurs, hubieran registrado ese momento desde ciertas perspectivas de la ciudad o de los pueblos aledaños o el crecimiento de una ciudad. Gracias a esas fotografías es que podemos tener esa parte sin haberla vivido del ser testigos del paso de la historia, al menos en donde nos toca ahora. Y es un gran trabajo el poderlo retratar de la forma más responsable, artística y digna. Sí, pues mira, antes que nada quisiera contarte un poco acerca de la exposición que, como bien dices, va a ser el día primero, que es este viernes. Yo tuve la fortuna de convivir mucho con mis abuelos. Ellos son originarios de Tlaxcala, de San Dionisio, es un lugar de Tlaxcala. Entonces ellos me contaban cómo era ese Tlaxcala de hace 80 años, de cuando ellos fueron niños, ¿no? Me contaban acerca de las flores, de las aves, y, por ejemplo, mi abuelita tenía un burro que era el aguati, ¿no? Y de ahí fue como mi primer acercamiento, digamos, con los animales, y con esta parte de que yo plasmo en el texto que acabas de leer, de que nosotros conocemos a través de las historias que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros papás, y como bien dices, también de las fotografías que en algún momento alguien las tomó hace 50, 60, 70 años, hace un año, y que nos podemos dar cuenta de cómo era la vida en esa época. Cuando ya fui mayor, yo tenía a mi hija, bueno, tengo a mi hija mayor se llama Vivian, y a ella le gustaban mucho los animalitos. En una ocasión, después de que terminó la Navidad, siempre comprábamos árboles naturales y lo dejamos ahí secar, porque el aroma pues, es muy rico. Y ya cuando lo tenía que tirar, porque su mamá ya me decía, ya tíralo, ya deshazte de ese árbol, pues agarré un machete y lo empecé a desramar, y no me di cuenta que había un nido de pajaritos. Solamente lo tiré y mi hija pues quedó desconsolada, ¿no? Tratamos de arreglar el asunto, pero ya no se pudo, desafortunadamente fue accidental. Y de ahí, de alguna manera, como para compensar a mi hija de que viera que su papá no era un mal papá, pues empecé a fotografiar aves, pajaritos. Primero eran gorriones. Y a raíz de ahí empecé a observar más las aves, ¿no? Por esta situación de ver a mi hija de esa manera. Y hace 5 años empecé a fotografiarlos de manera ya más constante. Ese trabajo es un trabajo de 5 años, todo en Tlaxcala. Me empecé a salir a caminar, empecé a ir a los lugares donde yo recorrí de niño, a los lugares que mis abuelitos me contaron, y empecé a fotografiar aves, primero sin saber, ya que tenía pues más o menos algo de archivo de aves. En una reunión de amigos allá en Tlaxcala, pues se las mostré y me dijeron, no, ahí está padre, ¿cómo se llama? No, pues no sé. O sea, nada más las sé fotografiar, pero no sé cómo se llaman. Y me contactaron con un biólogo igual de Tlaxcala, de la UAT, para que él me pudiera ayudar a clasificar las aves. Y así fue como empezó este trabajo, con la ayuda del biólogo, con la ayuda de personas oriundas de los lugares, donde me han dicho, por aquí vimos tal ave, por aquí vemos un ave así y así. Entonces me empecé a ir a los lugares, primero caminando, y después ya me acompañaron algunas personas de los lugares, y empezó a fotografiar, a registrar, digamos, la fauna de Tlaxcala, que dicho sea de paso, pues es un trabajo inédito porque nunca antes se había hecho algo así en el estado, y yo creo que en México falta gente que se dedique a registrar nuestra fauna, ¿no? De una manera un poco más profesional. Y en este andar, pues ya sabes, las personas se empiezan a enterar, yo empiezo a investigar,
Y resulta que tenemos en Tlaxcala un documento muy importante que es el Códice de Huamantla. En los 80s, Tulio Hernández, que fue gobernador, mandó a hacer un libro acerca de este códice. 3/4 partes de este códice están aquí en el Museo de Antropología e Historia. Y la 4ª parte está en un museo allá en Austria. Entonces empecé a investigar un poco más y me di cuenta de que en el códice hay registrada 12 especies de aves en el códice de Huamantla. Hacen un estudio en esa época y más o menos dicen qué aves podrían ser. Es muy difícil decir esta ave porque la manera en que nuestros antepasados dibujaban es un poco diferente tal vez a la manera en cómo se dibuja ahora, ¿no? No había fotografías en esa época. Y resulta que investigando más, hay otros códices tlaxcaltecas de 1500, 1550, algunos de 1600, donde la gente también dibujó diferentes tipos de aves. Entonces, esto me fue llevando cada vez más a hacer un trabajo más completo. Y tomé conciencia de que, pues así como nuestros antepasados en su momento, por medio de códices, ellos pudieron mostrar las aves que había en el estado, pues ahora es nuestra responsabilidad y yo me adopté esa responsabilidad de fotografiar las aves que existen. No puedo decir que son endémicas, porque muchas aves pues vienen desde Alaska, de Estados Unidos, en ciertas épocas del año, pasan por Tlaxcala, se están unos meses y luego siguen su camino hasta Veracruz. Y de regreso pasan igual unas semanas y el siguiente año vuelve a iniciar el ciclo. Algunas otras aves que ya son residentes llegaron de algunos otros lugares, muy parecido a la migración humana, y se han quedado. Y estas aves que aparecen en el códice, podríamos decir que pues, por lo menos llevan 500 años, ¿no? Si no es que más. Desafortunadamente ya no hay registros anteriores para decir estas aves andaban por aquí hace 800, hace 1000 años, pero sí hay un documento histórico que nos indica que hace 500 años este tipo de aves pues, ya andaban en estos cielos. Fíjate que uno de los trabajos que me parecen más honorables, porque estás hablando de esta preservación, al menos en una imagen, de estos animales que podrían estar en un proceso, quién sabe en cuánto tiempo, ni de qué forma, en una posible extinción, porque la naturaleza humana nos habla de estas ganas a veces imposibles de frenar, de acabar con todo. Pero cuando estás hablando de esto, es muy, digamos, muy interesante saber que alguien le puede poner, pero es que aquí se acaba de caer unos micrófonos que son carísimos y se acaban de caer, pero bueno, ay, no, me va a salir caro. Entonces, cuando logras conservar todo eso, desde la práctica, es imposible hacer esto pensando en un amateur. El ojo es el ojo y la forma de encuadrar existe. Pero tiene mucho que ver lo que te decía hace unos instantes cuando empezábamos esta plática al respecto de hacerlo con un proceso tradicional en el que, por ejemplo, terminabas de tomar una foto y hasta que revelabas sabías que hiciste mal o que hiciste bien. Hoy en día, por ejemplo, con la expertise que tú tienes, utilizando grandes objetivos, incluso que una foto en un segundo te puede vibrar y cambiar y hacer que no valga la pena, por ejemplo, parte de este trabajo. Hoy en día hacerlo desde esta perspectiva es un gran valor. Imagínate tener toda esa capacidad, esa experiencia para poder, digamos, imprimir esas imágenes de esa manera. Y te lo dice también gente que aquí, otra de nuestras seguidoras, Cecilma Costa Rica, dice, qué maravilla, felicidades y éxito en esta exposición. Es una fotógrafa, también tiene unas imágenes preciosas, a ella le encanta, bueno, lo que he visto, las lunas. Es una muy buena crítica de mis lunas, porque finalmente también uno lo hace, y aunque todos la tomen, dices, es mi luna, la hice como pude, muchas veces con un teléfono o algo, porque tratas de capturar ese momento, y a lo mejor lo que traes dentro hoy en día, este arraigo, el regreso, el hijo pródigo que regresa a su natal Tlaxcala y lo hace de esta forma, es un gran logro. ¿Dónde se podrá ver esta exposición y qué piezas podría contener? Vi una que creo que es uno de los flyers que me pareció muy bonita, la de un ave en color blanco
que estaba, Es una mesa. exacto, surcando ahí y a esto me refiero, en la composición. Cuando tú tratas de componer esto, que me imagino, y espero no ofender con mi comentario, pero cuando hablas de esto, no hay retoques que puedan ser iguales a los que podías encontrar, por ejemplo, en las fotos de las mujeres en Facebook, ¿no? o de los hombres en Facebook, que tienen un poquito más de filtro y, como me dijeron alguna vez, purifican el agua del planeta. Pero estas son naturales, si lo vemos así. Sí, fíjate, yo cuando empecé la fotografía, es cierto lo que tú dices, yo empecé con una Nikon FM10 y todavía usaba rollo. Yo en la escuela me enseñaron a revelar, a imprimir de manera manual, ¿no? Fotografía análoga, y como bien dices, en esos momentos, pues primero no tenía para rollos porque era estudiante, tenía que venir al centro a comprar cargas, ¿no? Que no era de la misma calidad, por ejemplo, que un rollo. Y luego, bien dices, teníamos que hacer fotografías, pero primero decías, ¿qué fotografía, no? Lo que tú decías de los barridos, el profesor que me tocó nos dijo, a ver, yo no quiero autos, a menos que sea un Fórmula 1. De ahí en fuera, hagan otro tipo de barridos, ¿no? Echen a volar su imaginación y quiero barridos, pero no de autos, a menos que sea un Fórmula 1. Pues en primera no había Fórmula 1 en México en esa época, y en segunda, pues éramos estudiantes, no había manera. Entonces empezamos, en mi caso yo, con unos amigos empezamos, les dije, pues pónganse a correr alrededor de mí para poder hacer los barridos, ¿no? Y empezamos ahí a hacer una serie de lo que era, a lo cual agradezco mucho a mis amigos que se prestaban a hacer todo lo que yo les decía para poder hacer la tarea. Ahora es cierto, la cuestión digital pues tiene un avance porque puedes relativamente ver la fotografía en el momento y puedes ajustar tal vez la velocidad y el obturador para tener una exposición óptima. Pero en el caso de las aves, híjoles, es que para mí ha sido todo un reto porque en primera es verlas, saber más o menos por dónde pasan, ¿no? Y son animales que huyen del ser humano. No es como fotografiar un artista, no es como hacer un retrato de una persona, ¿no? Que de alguna manera sabe que no le va a hacer daño, que le va a hacer un retrato. Ahora, Los animales te ven y huyen del ser humano precisamente por esta caza furtiva que hay, ¿no? Entonces, primero, es un ejercicio de mucha paciencia, de estar en un lugar, de observar, de aprender también el comportamiento que tiene, porque hay aves que toleran un poco más al ser humano y hay aves que son muy nerviosas. Y de hablar del retoque, pues no hay manera de retocar las aves, ¿no? O sea, no hay manera de este tipo de trabajo, pues meterle mano, pues no. Aparte creo que no sería ético. Lo que yo estoy haciendo es un trabajo documental y obviamente tengo las coordenadas, las cuales no va a decir porque desafortunadamente hay mucha gente que se dedica a la trata de aves, entonces yo tengo esa documentación, pero de manera personal. Pero sí he llevado un registro de dónde he fotografiado las aves. Por ejemplo, esa ave que tú acabas de mostrar fue fotografía en el Ojito. Es un nacimiento de agua muy famoso para la gente de Apizaco. Yo allí iba cuando iba en la primaria, en la secundaria y luego en la prepa, con mis amigos, pues allá a pasar un buen rato, ¿no? De esparcimiento, a jugar un poco de fútbol o simplemente estar ahí platicando. Cuando yo regreso a Tlaxcala y les digo, quiero fotografiar, todo el mundo me mandaba a Cuitlapilco o a la presa de Atlangatepec y menospreciaban el Ojito. Yo iba al Ojito pues por este tema sentimental, ¿no? De recordar cuando era niño, y ahí fotografiado una gran parte de biodiversidad. Y es un lugar que tal vez dentro del estudio biológico en Tlaxcala no lo toman en cuenta, a veces ni siquiera lo mencionan, pero es un lugar muy importante. Otro ejemplo de las cosas que me he encontrado es una rosa, que es la rosa de las nieves. Por ejemplo, si tú buscas la rosa de las nieves en Gobernación o en Google, te aparece que está en Puebla, en Toluca, en Colima, pero no menciona Tlaxcala, y en Tlaxcala la tenemos en la Malinche. Entonces, este trabajo me ha permitido encontrar especies que de verdad desconocía, especies que mi abuelita me contaba cuando era niña que afortunadamente todavía hay. Muchas otras están desapareciendo porque desafortunadamente el tema de construir sin conciencia, pues lo que está haciendo es depredar
no solamente animales, sino también flora y fauna. Y es un problema porque no lo dimensionamos, pero si seguimos con esta deforestación, nos vamos a quedar sin agua. Y la, Las lagunas que tenemos en Tlaxcala se están secando porque la gente está talando árboles de manera desmedida y entonces ya no hay la misma captación de agua que llegue al subsuelo y que esta agua pueda llegar a los mantos acuíferos para que nosotros podamos seguir teniendo agua potable. Y es parte también de lo que estoy ahorita mostrando en este trabajo y tratando de hacer conciencia de que cuidemos nuestro entorno. Aquí en Ciudad de México también, si están en Puebla, en Estados Unidos, si están en Europa, en Asia, que cuidamos nuestro planeta, porque es lo único que tenemos. Y en el momento que esto desaparezca, pues desaparecemos nosotros, ¿eh? En el momento que deje de haber agua, pues, ¿qué te cuento? Que nos la vamos a ver muy mal. Hace 2 años tuvimos un problema de calores muy fuertes en Tlaxcala, bueno, en general en el país, pero en Tlaxcala hubo sequía y me tocó ver cómo había aves en el piso, aves que murieron por deshidratación de los calores tan fuertes y de que no había ya agua, el agua que por lo regular las aves están acostumbradas a beber estaba seco. Afortunadamente este año ha llovido más, pero sí es un problema que, más allá de que sean fotografías bonitas, que he tratado de mostrar un lado artístico, pues lo que quiero es que la gente en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, tenga conciencia de que pues lo que le suceda a los árboles, al planeta, nos sucede a nosotros como especie. Pues, Sergio, te agradezco mucho. Nada más leo algunos mensajes y yo quiero, digo, como la plática está muy buena, pero también quiero aprovechar que el próximo lunes, ¿qué te parece? Que ya haya iniciado esta exposición, podamos platicar, a ver cómo te fue, a ver qué es lo que tu perspectiva al respecto de esta exposición tienes, sobre todo de la gente que te dice cuál es esta relación. Y leo algunos mensajes de nuestra audiencia. Uno de ellos, Carlos Granados, dice: Checo inició con una cámara Kodak cuando era niño, pues como todos. Digo, lo más sofisticado que tenía mi papá, para descansar, era una Minolta, y era obviamente una reflex, y el sonido y todo aquello que sentías cuando le corrías a la película era fabuloso, ¿no? Hoy en día, al grado de que se tienen que reproducir esos sonidos de la reflex tradicional para que creas, ¿no? Que es así completamente como las old fashion. Dice Cintia, dice, los que no estamos cerca, ¿dónde podemos disfrutar virtualmente de esta galería? Ahorita me lo respondes, por favor, Sergio. Dice, qué belleza de fotografía. Wow, dice Irma Leticia Costa Rica. Dice, naturaleza viva. Carlos Granados vuelve a decir, una tarde me llamó Sergio Alberto para vernos en ir al Popocatépetl a tomar fotos de la luna y ovnis a las 10 de la noche, cuando estaba activo el volcán. No tuvimos suerte porque estaba el equipo de Maussan y casi nos corrieron. O sea, encontraron ovnis allá arriba. Perdóname, la última, paciencia. Sí. Y yo creo que es una virtud, ¿no? Sí. Mira, esa vez fue una aventura con Carlos, le mando un saludo y un afectuoso abrazo. Empezó a tener actividad el volcán y yo le dije a Carlos, oye, vámonos, llévame, él conoce estas tierras, y no quería, dice, ¿qué tal si explota? Pues ya haremos historia, ¿no? Y sí, nos fuimos efectivamente a las 10 de la noche, llegamos allá como a medianoche, y entre el ejército que ya no nos dejó subir, entre varias situaciones, porque estaba obviamente una alerta amarilla, ya no pudimos subir hasta donde queríamos llegar, pero sí llegamos a una parte bastante interesante y fue una experiencia muy bonita, porque pues ahí ves el cielo, las estrellas, miles de estrellas, ves las lunas espectaculares y el ambiente, ¿no? El aire puro, pues realmente es una experiencia que todo ser humano debería de tener, ¿no? Yo creo que el acercarnos a la naturaleza, sea en un cerro, sea en una montaña, sea en nuestro propio hogar, si plantamos flores y algunas que otras hierbas, pues nos alivia el alma, ¿no? Nos acerca más a nosotros. Y en cuanto a la galería virtual, ahorita no va a haber galería virtual, pero la intención es que esta exposición sea itinerante, que mi intención es llevarlos a diferentes partes del país, incluso a otros países, para que la gente conozca un poco más de lo que pueden encontrar, de la biodiversidad que pueden encontrar en Tlaxcala, y que, pues, principalmente niños y jóvenes
puedan acercarse más hacia la naturaleza y puedan despertar este interés, pero más que nada este amor hacia nuestro entorno, porque solo se cuida lo que se ama, ¿no? Pero no se ama lo que no se conoce. Es otro gran asunto. Lo dice Cintia porque ella está en Estados Unidos y seguramente Houston, buena parte de Texas, estaría interesado en ver esta exposición. Pues bueno, platicamos el lunes, Sergio, a ver qué tal. Me parece muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias y gusto en conocerte. Igualmente, Iván, muchas gracias y saludos a todo el auditorio. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buen día. Ahí, Sergio Bautista, con esta interesante forma de ver lo que tenemos que ver, todavía podemos ver, y pues cómo preservarlo. Más allá de lo que mis ojos se van a llevar hasta la tumba, hay cosas que valdrían la pena tener capturados y hacer conciencia. Fotografía con causa, me parece es una buena expresión. Pero bueno, vamos a continuar porque tenemos ya lista por aquí, no, este es otra vez don Iván, y bueno, vamos a platicar ya con nuestros invitados, en este caso, ¿quién está? Déjenme ver porque tenemos tanto a Violeta, que le toca enseguidita después, de Mayber, espero decirlo correctamente, Mayber Cobón, perdón, es que tengo aquí el prompter muy pequeñito, obviamente estamos hablando de un cantante con una gran capacidad para transmitir esas emociones, pero sobre todo de los lugares en los que exponentes que a veces son muy controversiales, muchas veces buscamos cantantes en otras partes del planeta y bueno, pues el origen guatemalteco de Mayber me parece muy interesante para platicar esta mañana y ya vemos aquí sentadito, listo precisamente frente a su cámara. Así que Mayber, bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y pues ya estamos listos aquí para presentar lo más nuevo y reciente que estamos lanzando. Eso me gusta mucho, Mayber, pero básicamente siempre les pregunto esto a nuestros invitados que tienen, digamos, esta vena artística por la que fluye esa sangre que está hirviendo de la pasión por todo lo que significa el arte. Pero cuando hablamos de Mayber, ¿cuál es esta influencia que te dice, me tengo que convertir en una persona que transmita estas emociones a través del canto? ¿Quién fue tu influencia? Mi influencia es, yo lo tengo más seguro que son mis abuelitos, que fueron los que crecí, y pues la comunidad que es para la que trabajo y para la que estoy apoyando, son los que me brindan esa fuerza y me dan ese momento para poderme meter entre los sentimientos, no solamente míos. Es difícil cantarle hoy en día a un público que, por ejemplo, tenga tu edad o que tenga mi edad, porque a veces, aunque el amor es el amor, y aunque se complique, por ejemplo, a veces por muchas cosas, siempre hay un asomo de sentimiento que nos hace pensar que si les hablamos correctamente podemos tener el clic en todas las edades. Claro, y yo pienso que eso es algo una de las cosas que están a mi favor, que siento que tengo esa alma, ese espíritu para poder escuchar, poder apoyar a nuestra gente y eso es algo que siento que encaja para poder tener a las personas junto a mí apoyándome. Mira, me gusta que traes porra, porque mira, voy a poner rápido aquí algunos de los mensajes. Dice Miranda García, saludos desde Los Ángeles, Mayber. Dice también Giselle CRM, esperando el estreno de la canción Él me mintió. Y otro que ya me están bombardeando a los cantes. Ahorita nos haces alguna interpretación a capela o algo, porque yo no voy a aguantar tanta presión de la gente viendo que cantes. Dice, saludos a mi bello amigo Mayber, muchas bendiciones. Lupi Orellana dice, esperando la gran entrevista, aparte de un gran cantante, un gran ser humano. Y es que no puede ser diferente, por eso te lo decía, cantarle a las emociones, a los sentimientos que no tienen caducidad, ni que al paso del tiempo se desgastan, pero sí necesitas tener, y yo sí pienso en un artista tradicional, en un cantante con disciplina, que busque fortalecer su mente, su cuerpo, madurar sus emociones, y hablamos de un cantante que no es ni bueno ni malo, simplemente hay veces que así son,
pienso, y perdón por la analogía en este momento, pero pienso, y siempre lo menciono porque se me hace uno de esos grandes ejemplos, en un Elton John con una inmensa capacidad vocal, pero también en la interpretación musical, en la composición musical, pero no hacía las letras. Claro. Las hacía otra persona, su letrista de cabecera, y en conjunto, verdaderas obras de arte. No es obligado hoy ser letrista, músico, compositor y cantante, pero sí tienes que tener disciplina y muchos otros atributos que el resto de los jóvenes no tiene, y es ahí a donde iba. ¿Cómo vivir en medio de esta disciplina con gente que está todo el día buscando la aceptación en una red social, que su vida es ser un influencer, que su vida es tratar de hacer cosas simplemente por acá, cuando saben que hay personas como tú que todos los días están luchando con esa constancia por tener un mejor futuro? Sí, bueno, ahí es un poco difícil el asunto porque pues tenemos nuestro trabajo regular, trabajo normal de lunes a viernes, pero el espacio que tenemos es un poco limitado, aparte de que pues es una carrera que sí cuesta un poco, pero yo pienso que cuando se tiene amor al arte, amor a la música, amor a entregarle algo de calidad a las personas, pienso que se toma ese tiempecito uno y no lo ve uno como que si lo están forzando o no se ve uno obligado a poder a hacer algo para la gente, sino uno lo hace de corazón, lo hace dando lo mejor de sí para que sea algo de calidad, porque yo pienso que el público se merece eso, se merece un buen trabajo, un buen proyecto, y eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que trato siempre de cada día mejorar, perfeccionar para ser el agrado de la gente. Los dichos de las abuelas tienen todo ese peso cuando se relata y dice que no se puede hablar de lo que no se tiene en el alma. Y cuando lo hablas así es que precisamente estás así, orientado en dar todo eso que tienes a este público que te refiere como una persona, además de talentosa, de una gran calidad humana. Y como dice justo ahora Miranda García, que se llama pasión. Pero, ¿qué dice? Él me mintió. Cuando se lanza, esta es la clásica aquella de Amanda Miguel. Claro, sí, no. Amanda Miguel es una de mis cantantes favoritas, aparte que es de mi mamá, de mi abuelita. Son canciones con las que crecimos con este desamor cuando creíamos que nunca íbamos a llegar a sentir esos sentimientos, ¿no? Él me mintió, para mí es un honor cantarla con mucho respeto porque no es cualquier canción. Entonces, por eso es que estamos dándole todo lo mejor que podamos. El video ya está por salir, lo vamos a hacer el lanzamiento oficial el 23 de agosto. Y de antemano, pues darle también las gracias a mis patrocinadores, a la gente, a toda la gente que está detrás de todo esto, a la gente que comparte mis videos. Y ahorita que estamos en entrevista, también les pido que compartan esta entrevista para que lleguemos a más personas y vayan y escuchen Él me mintió, que ya está disponible en las plataformas digitales. El 23 de agosto tenemos el lanzamiento oficial del video oficial de Él me mintió, cover de la gran señora Amanda Miguel. Siempre he tenido una gran curiosidad al respecto de los covers, y más porque me estás diciendo, Mayberg, que tiene que ver con una carrera que es costosa llevar adelante. Permíteme. Yo no tengo voz como la tuya, pero a todos, discúlpame. No, pero hablando de esto, ¿cuál es el proceso? Por ejemplo, dices, mira, hay 20,000 canciones o 100,000 canciones en el panorama que podrían ser las que podría yo interpretar. Pero hay otra cosa que incluso ahorita nos hace pensar en el copyright, en el uso de digamos, una canción como tal, y no necesariamente en la cantante, y no sé, en este caso que me digas, esta es todavía alguna que le compuso Diego Verdaguer a Amanda Miguel, o quién es el compositor. ¿Cuál es el proceso? O sea, tienes que pagar para que tengas el permiso de interpretar esta canción, y qué pasa después con las regalías, porque finalmente algo le ha de querer tocar. Son cosas que desconozco, pero me encantaría, por ejemplo, que tú me las platiques para poder saber para dónde jalar, ¿no? Sí, claro, no, yo pienso que es un proceso grande. No es simplemente decir, yo quiero cantar esto, él me mintió, la canto, vamos a hacerla, tengo el dinero y la hago. No, yo pienso que todo es un proceso. Antes que nada es enfocarnos a qué tipo de comunidad estamos llegando.
enfocarnos pueda ser en qué es lo que estamos pasando, procesando, para poder sentir la canción. También tenemos que enfocarnos en las personas a las que estamos llegando, es en qué es lo que pasó, qué ha pasado, cómo estamos y quién no ha pasado por una mentira, quién no ha pasado por ese tipo de situaciones. Entonces dije, bueno, ¿por qué no aventarnos una canción que yo sé que a todos nos ha pasado, hasta de niños, que nos han roto el corazón, nos han mentido? Hay mentiras piadosas, hay mentiras que no son buenas. Entonces, de ahí es donde nace lo que es, vamos a hacer el Me Mintió. Se me hizo fácil decir, bueno, ya me enfoqué en estas partes, pero sí, es un proceso, es un trabajo, el poder agarrar las licencias, el copyright. Esta canción se me hizo un poco difícil porque es una canción que una es de Amanda Miguel, otra es de que está ahorita, la cantó también Belinda. Entonces, es una canción que está ahorita en el público, que la están escuchando, y se me hizo un poco más difícil poder agarrar los permisos, los copyrights. De hecho, la íbamos a lanzar el 18 de julio, pero se nos atrasó. Es que producción está aquí atrás y se nos atrasó y no me la dejaron sacar hasta una semana después. Créeme que brinqué, ahora sí como dicen, brinqué de un pie cuando me avisa el productor y me dice, ¿sabes qué? Por fin la soltaron. Entonces ya, ahí dije, bueno, ya se logró este proyecto. Es que los productores son, ay, Dios mío. Yo tengo algunos, pero no es cierto. Buenísimas personas. A ver, Mayber, por favor, ya no aguanto. La gente está duro y duro. ¿Cuándo el concierto? Quieren concierto y quieren que cantes. Y yo quiero que regreses una vez que lances, por ejemplo, esta fecha oficial en agosto de este sencillo de El Me Mintió, para pues saber cómo le fue, que nos cuentes cómo es que les fue y que le cuentes a toda esta comunidad, abriendo este espacio del cual vamos a leer todavía unos mensajitos más. Pero pues si tienes oportunidad, cántale a tu audiencia que te está esperando. Claro, no, claro que sí. Y de antemano, muchísimas gracias por darme este espacio y espero tener las puertas abiertas para poder seguir promocionando lo que es El Me Mintió. Y pues vienen muchas sorpresas más, vienen otras cancioncitas que están ahí pendientes. Tenemos Si una vez dije que te amaba, si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Y esa la grabé junto a la cantante La Dama de la Cumbia, y también tenemos otra que es no renunciaré ni a tus ojos. Esa cancioncita hermosa también, que la grabamos junto a mi madrina del segundo concierto, que es Marcela Sauceda. Y esta canción de Él Me Mintió la lanzamos el 23 de agosto, el video oficial que ya lo van a poder ver en YouTube, y la cual le agradezco mucho a la modelo que dio todo para que este video se hiciera realidad. También a la Chachis, la conocemos, la más conocida por la Chachis, que es Susi. También tenemos al DJ El Diablito, gracias a los sponsors que están detrás, que es Angelo's Jewelry con Cristina. Tenemos a La Cocina de Paquita, que siempre está apoyándonos. DJ El Diablito, Yadira Hernández. Y ahí si se nos escapan uno, pues bueno, discúlpenme. No, pero no te creas, a pesar de que estamos acostumbrados a hacer eso, pero siempre nos da algo de nervios. Pero bueno, gracias a todas las personas. Y como dice la canción, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Y bueno, y la demás, no, pues, escúchenla. Ya la comunidad está lista para escucharla y a seguirte en las plataformas en las que está disponible, y nosotros para encontrarte una vez que se lance este sencillo, que seguramente va a ser todo un éxito. Mayber, muchísimas gracias por
estar esta mañana con nosotros, con tu audiencia, y pues nos vemos muy pronto. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y no se les olvide de seguir escuchando la canción hermosa, maravillosa para toda la gente, para toda la comunidad. Él me mintió, que ya está disponible en todas sus plataformas digitales. Y a todas las personas que me están viendo, gracias por esos mensajitos, a la porra que está conectada. Les mando un besote lleno de bendiciones. Gracias a ti por el espacio y nos estaremos viendo este 23 de agosto. Muchísimas gracias, Maver. Éxito. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Hasta pronto. Bueno, una apuesta interesante, sobre todo, ahorita le voy a preguntar, vamos a poner en jaque a Violeta Reyes, porque cuando ella propone un tema que está buenísimo, que son de esas cosas que uno se va antojando, es como entrar a un restaurante y ves el menú y dices, no, si quiero. Entonces, hola Violeta, buenos días. Hola, buenos días, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, pero cuando hablamos de quién cuida a los que nos cuidan, ¡ay! Es un temazo, ¿no? Es un temazo muy bueno. Y antes de llegar a él, yo lo que te quiero, por ejemplo, preguntar, ¿es muy casual, es coyuntural o también es parte de una mercadotecnia? Por ejemplo, ahorita que está saliendo esta serie, que es La Mentira, si no me equivoco, no, aguanté un capítulo, se me hace un plato de frutilupis completamente revuelto, un personaje con otro, pero las canciones sí formaron parte de nuestra época, y digo nuestra porque aunque tú estés muy bien conservada y yo pues me hayan corrido en terracería, pues eran de nuestra época, somos más o menos contemporáneos, años más, años menos, pero digamos que son las canciones que se escuchaban. Y cuando escuchas, por ejemplo, una reinterpretación de esta de Él me mintió, pues lógicamente evocas todo aquello, ¿no? Toda la actuación. Y te quería preguntar, ¿esas canciones van a regresar? O sea, y te estoy sacando de tu zona de confort, de lo que significa, pero bueno, vale la pena, ¿no? No puede ser diferente cuando estás frente a un periodista. Claro, claro, el ser humano tiene una tendencia a querer recordar el pasado y los años dorados, ¿no? O sea, es una parte de, si lo vemos desde un lugar, pues estamos honrando de donde venimos, ¿no? Dependiendo de cómo lo manejemos. Y pues hay que decir que a lo mejor las canciones de antes, independientemente del tono y que es programación, pues sí eran mejores que las de ahora. Eso es una realidad. Entonces, al menos antes podíamos cantar estrofas completas de frases o de una historia y ahora pues nada más hacemos pues no sé. Y lo hace una maquinita. O sea, cuando el éxito de una canción antes, como esa, Él me mintió, es que veías a Amanda Miguel desgarrarse ahí completamente en el escenario, y hoy el éxito es, o sea, es algo bien complicado, pero finalmente son los signos de nuestros tiempos, dirían por ahí. Y otra frase matona de las abuelitas, peores cosas veremos. Entonces, vaya situación. Violeta, mande. Cambiemos el chip y hablemos de quién cuida a los que nos cuidan. ¿Y esto a qué se refiere? Muchas veces, amigos, por ejemplo, colegas en esto del periodismo, sobre todo mi camarógrafo de hace mucho tiempo, y editor, él me decía, ¿y quién cuida lo que subes a la nube? Y era una pregunta bien lógica, ¿no? O sea, tú subes tus cosas a la nube, ¿y quién cuida al que cuida de tus cosas en la nube? ¿Es por ahí hacia donde vamos? Pues no es por ahí, es más que nada, yo creo que ahora sí del lado humano, vamos a hablarlo desde terapias o de personas que están al servicio de contener a otras personas o que están al servicio de enseñar a otras personas, que justamente de ahí es de donde nace Ante Adele. Y creo, y una de las cosas que a mí me movió justamente, pues es que en su momento en la pandemia a mí me dio la pandemia de los cursitis, entonces yo me metí a todos los cursos porque pues, ¿qué hacíamos? Y era como novedad y todo eso, podías conectar con personas de diferente mundo, ¿no? Y en uno de esos que entré, hubo una terapeuta que hablaba de las flores de Bach en su momento y hablaba de la caja de las flores de Bach son 38 esencias, 39 esencias que tratan diferentes estados emocionales en el humano, y ella decía que teníamos que voltear a ver toda la caja y si había alguna esencia que no la utilizáramos era que no estábamos nosotros haciendo nuestro propio proceso, porque entonces no conocías la realidad total. Entonces que para lograr ser un buen terapeuta tenías que hacer tu proceso, ¿no? ¿Y eso qué es? O sea, justamente que vayas a vaciarte de aquello que tú
trabajas en eso o de que tú contienes, pero vayas con una persona para que también te cuide, ¿no? Y hablando de los docentes, pues todas estas personas a la hora de que están enseñando, pues justamente en algún momento me dio por ser maestra, fui maestra de inglés en un kinder y por eso conozco un poco de lo que es el sistema docente y me da una idea por las deficiencias que yo notaba que existían en el mismo sistema. O sea, llega un momento que como maestro es desgastante el simple hecho de que el sistema educativo no tiene ni siquiera una planeación, no tiene ni un perfil de tu puesto, ni siquiera una planeación de cómo vas a dar los contenidos. La haces tú y son horas de estar escribiendo, transcribiendo, porque sí puedes hacer, pero yo creo que la creatividad debería de estar enfocada en que la persona diga, ok, tengo que enseñar a los niños a leer, voy a crear nada más el cómo hacerlo, el escenario y llevarlo a cabo, ¿no? Y no perder tiempo en hacer todo. Hace poco, y no voy a perder el tiempo del poquito que tenemos en recordar qué especialista nos lo dijo, pero había necesidad de trabajar al que, por ejemplo, estaba ayudando a un enfermo en cáncer a llevar sus terapias, ¿no? Hay un desgaste emocional terrible, y aquí lo pone nuestra audiencia al respecto de la, digamos, de la honestidad y la certeza de esto. Dice Giselle, que es muy cierto esto que comentas. También nos dice Irma Leticia Costa Rica, que cuando cuidamos a nuestros enfermos pasa lo mismo. Víctor Escalante, otra vez como que entre bromas, dice, pues de tanto terapiarte, o sea, hablando de mí, se voy a necesitar terapia. Y es que uno cuando llegas a casa, y es la perspectiva que quizá pronto también puedan ver en Anteadel, es lo que uno se lleva, y hablo desde la perspectiva del periodista. Llegas a un lugar en donde la sangre, el dolor, la tragedia, todo lo que estás viendo, tiene que entrar aquí, tienes que transmitirlo en esa dimensión. ¿Y cómo llegas a casa? O sea, ¿qué es lo que haces para llegar a casa? Yo siempre lo hago como una analogía, lo metes todo en un costalito que vacías antes de llegar a la casa y tratas de entrar limpio. O a veces el silencio es la mejor respuesta de, fue un día difícil, no creo que sea lo mejor para hablar, pero no sé si sea bien o esté mal. No, sí, es correcto. Nosotros los seres humanos, así como dicen que los niños son esponjitas y que aprenden de todo, ese don no lo perdemos de grande. Seguimos absorbiendo los espacios, seguimos absorbiendo información que entra por nuestros sentidos. El ser humano aprende por los sentidos. Entonces, escuchamos aquí los vecinos que están construyendo mi casa y de repente no salen de la verdura y de aquello y del otro y bla, 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 y el mercado ahí está enorme, ¿no? Y todo eso lo están recibiendo mis hijas cuando están de vacaciones. O sea, están ahí a un lado en su cuarto y lo reciben. Yo llego a un lugar, se están peleando, yo recibo, yo voy como tú vas a un lugar y estás viendo una situación bastante difícil. Los periodistas yo creo que son de los primeros que nos mostraban eso, ¿no? Porque ahora ya lo vemos por las redes, por la capacidad, la dimensión que hay, pero antes no, era un periodista, era una persona, el camarógrafo, el ayuda, y ellos estaban en todo ese momento. Y te tienes que limpiar. Desgraciadamente no tenemos el pensadero como Dumbledore y sacarnos las cosas e irlas guardando, pero sí debemos de hacerlo. O sea, si no puedes pagar una terapia o si no puedes tener a alguien que te ayude a delegar, entonces busca herramientas para hacerlo, como escribir, como hablar, grabar, notas de voz, etcétera. O sea, te tienes que vaciar y debemos de hacer un hábito todos los días de llegando a casa nos vaciamos de lo que está en la calle y saliendo de casa nos vaciamos de lo que está en la casa, porque obviamente la casa es una situación importante y eso es algo que nos dejó la pandemia. ¿Cuántas cosas no se exponenciaron con respecto a las relaciones en casa? ¿Cuántos divorcios no hubo? Porque al final del día estamos viviendo más afuera que adentro de la casa. Nos meten 24/7 a la casa y ya te das cuenta que no te cae bien, que no huele tan bien, que ya es diferente, ya tiene otras formas, ya todo cambia, ¿no? Entonces, justamente, pues, tenemos que vaciarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que tener ese hábito de cuidarnos con otras personas, ¿no? Y es que romantizamos la casa como el hogar, y no siempre es, digamos, las dos. No, la zona segura, y no estoy, digamos, criticando. Cuando alguien se abre y se expone con cierta vulnerabilidad, acá, reconoce
digamos, el peso de lo que voy a decir porque es genuino. Pero yo reconozco que a veces, y se los he dicho a mi familia y sé que no les encanta siempre, no tengo tantas ganas de regresar a casa porque sé que dejé cosas inconclusas y hay pendientes y hay problemas o hay dinámicas que no me encantan y que sé que anticipan quizá un problema nuevamente. Hay veces que sales y dices, bueno, a trabajar como venga, ¿no? Y muchas de estas cosas son el germen de grandes problemas que si no tienes, ya no digas el hábito, porque para empezar uno debe querer cambiar las cosas, porque si no nada más te estás metiendo en este torbellino y es tan difícil como tener una tabla para picar y picas pollo crudo y sin lavarla, ni limpiarla, ni hacer nada, picas ahí verdura o picas otra carne y todo lo metes en un platillo y bueno, el contaminadero, la vida, es exactamente el mismo. Es correcto. Y justamente de todas esas ideas que venían del exterior en el momento de la pandemia, también me di cuenta que, por ejemplo, los docentes, que también es un punto importante, así como nos cuidamos, tenemos que cultivarnos. Creo que es algo que yo siempre les he dicho, que no, aquí la información es poder. Y notaba que los docentes, pues había situaciones de todo este tipo que tú y yo vivimos aquí en el internet, y que si se te va aquí, que si se te va allá, que cómo hacerlo. A mí se me facilitaba, entonces siempre he sido como muy de que, hagan esto, pueden hacer. Entonces dije, bueno, aquí hay un área de oportunidad donde tenemos que quitarle chamba a esas personas. Muchos nos volvimos nuestra propia marca porque tuvimos que emprender, porque tuvimos que ganarnos el dinero o alternar de una forma de ganar el dinero porque no era suficiente lo que se nos daba. Entonces dije yo, aquí hay un área de oportunidad porque tenemos que descargarles y ayudarles a que ellos se dediquen a lo que es en este caso, son las docencias de cualquier tipo y obviamente el cuidado de los demás, principalmente por todo lo que viene, porque cuando uno tiene información te das cuenta que hay un crecimiento de situaciones que antes a lo mejor eran minorías, pero que ahora ya las vemos de 5 de cada 10 casas, ¿no? Entonces eso ya te está dando un índice de que hay situaciones que van a ir creciendo. ¿Dónde están los mayores focos rojos? Claro está, pues en los niños. Los niños ya no vivieron la niñez que nosotros vivimos. Nosotros salíamos a la calle y jugábamos y correteábamos y sacábamos todo allá afuera, que hasta las mamás decían, ay, que se salga a jugar al patio para que ya se le baje esa pila, ¿no? Los niños de ahora, ¿qué están haciendo? Están constantemente metidos en un celular, en una tableta, y no están teniendo esa descarga física que deberemos de tener todos. Entonces, empieza todo esto que es Anteadel, que es una gestoría para los docentes, y los terapeutas también, porque nació con los terapeutas, para poder ayudarles, apoyarles a hacer todo lo que es estar atrás, como tú y lo sabemos, mover cámaras, acomodar, ajustar la luz, el backup, absolutamente todo, PDFs o dossier, como ahora les llaman, y que ellos nada más se dediquen a grabar, ¿no? Y ayudarles a comercializar y ayudarles a llegar a más personas, porque es muy complicado esto del internet. Y tú no me vas a dejar mentir, Iván, en la pandemia eran unos algoritmos, en el 2022 eran otro tipo de cosas y ahorita en el 2025, en menos de 4 meses el Facebook ya cambió totalmente y ya no sabes a dónde irte, si por acá, si ya te lo sabías de memoria, ya ahorita todo está nuevo. Entonces imagínate esa carga para personas que están cuidando a otras personas y que aparte tienen que hacer su marca, porque ahora ya el community manager ya no cuesta 2,000 pesos, ya te cuesta 15,000, 20,000 pesos, porque ya es una profesión ya catalogada como demanda. Entonces pues a base de demanda sube el precio, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hacemos en Anteadel, justamente cuidar a esas personas que están cuidando a otros, que están enseñando a otros, y nosotros nos hacemos cargo de absolutamente de todos. Ellos nada más se graban su bestseller en la web. Y fuiste muy generosa hablando de los sueldos de los community manager, porque yo te diría, pásame uno de esos, porque constantemente en los chats donde hay ofertas laborales que todos tenemos, me llegan, por ejemplo, no voy a decir la televisora, pero tengo tantas ganas de hacerlo. Pero una televisora, en compartiendo sí te dejo. Bueno, en Monterrey están ofreciendo, pues, y luego Monterrey, que es carísimo vivir,
pero bueno, están ofreciendo un puesto de reportero con la gran oportunidad de tener una proyección nacional y que al mismo tiempo tengas libertad de criterio, lo que digo, naciste con ello, y el sueldo son 15,000 pesos. Yo no digo que esté bien o que esté mal, pero un taxista bien trabajado gana el doble. O sea, y no estoy hablando, la responsabilidad del señor que va manejando el auto es altísima, yo lo sé, pero al mismo tiempo del que está parado en esto, si yo digo, vayan, por ejemplo, veo aquí a Celeste y la saludo, ahorita entramos con Celeste, hola Celeste, y siempre me sonríe, me encanta, gracias, pero por ejemplo es como si le digo, Celeste es una tramposa, y lo digo desde aquí, y la gente me cree, y su comunidad me va a decir, no, maten a este tipo, ¿no? Porque está diciendo mentiras. Esa es la responsabilidad que tienes. Cuando aparejas estas cosas, es imposible de combinar. Entonces, sí es muy importante que, por ejemplo, cuando alguien tiene este crecimiento y tiene la necesidad de un puesto que ni existía, dices, ¿cómo acomodo a un periodista tradicional en esto? Es muy complicado y ayudarlos a transitar es la mejor manera, como bien lo estás diciendo. Déjame poner unos mensajes porque te están mandando muchos saludos. Dice Elizabeth del Valle, dice, saludos Iván y Violeta desde Nuevo Laredo. Por ejemplo, aquí Elizabeth dice, mi psicóloga, una vez me contó lo que Violeta dice, ellos también necesitan una terapia para vaciarse. Nuevamente Irma dice, y no solo enfermos, a veces tratamos a gente que orientamos y debemos cuidarnos porque cargamos con toda esa energía de los demás, o sea, de otros. Exacto, dice Giselle, se tiene que absorber lo mejor y dejar lo peor a la basura. O sea, fíjate, la pandemia, nuevamente Elizabeth del Valle, se fue un Big Brother a escala mundial. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo no me canso de decir que tuvimos problemas los que transitamos pues lo normal al confinamiento y regresamos sin haber descansado? Yo, insisto, muchas veces generé esos sentimientos de odio y de malestar contra las personas que no se cuidaron. Entonces, claro, eso era muy complicado. Pero, Violeta, para ir cerrando el tema, ¿qué es lo que puede ofrecer, por ejemplo, Anteadel para estas personas? ¿Y cómo acercarse? Porque finalmente tú dices, bueno, qué padre, la pandemia nos dejó todos estos retos, problemas y cicatrices, pero también nos dejó grandes oportunidades, porque esto, claro, si estás, por ejemplo, en Sinaloa, puedes atender a personas que lo necesiten en diferentes lugares. Sí, yo como terapeuta puedo atender a personas. Yo hago una terapia que se llama astrología evolutiva sistémica, que combino cartas con otras herramientas que son astrología, gestal, constelaciones familiares, psicoterapia, coaching total. Entonces hago una combinación de todo ello y trabajamos. Si tú deseas como docente decir, ya ves, ya me cansé, esto del internet no me gusta, la web me causa conflicto, nosotros somos nosotros no somos hot y termino ni domés, lo que sea. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos hacemos cargo de ti, o sea, hacemos una planeación, tenemos todo, ya tenemos estatutos, tenemos la S 00036 de lo que es la red Conocer a nivel nacional, que también está tipificada por el TEMEC, donde el desarrollo de los cursos en línea los tenemos bajo un régimen que te garantiza lo que es la andragogía para los demás. Entonces nosotros sumamos todo eso, creamos a lo que es Anteadel con su academia y lo que ayudamos es a comercializar tus docencias. Te damos esa capacitación para solamente dar la información, vaciarla en nuestra PC, que es Anteadel. Nosotros formamos todo lo que está aquí, lo que se ve, y tú solamente te encargas de atender a tus pacientes o a tus alumnos y a tu comunidad escolarizada o académica o de talleres o de formaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en Anteadel y tenemos asociaciones o alianzas con otras personas que también pues te ayudan a viralizarte, a ser presente a nivel mundial, y en este caso La Cotorra es uno de ellos y estamos con otras alianzas también por allá en Estados Unidos, en San Antonio. Entonces, pues es interesante. ¿Por qué no somos como la competencia? Porque justamente también nosotros nos hacemos cargo de tus redes sociales, que es de lo que más te quita tiempo. Entonces, o trabajas, o estás atendiendo a tus clientes,
o estás haciendo contenido. Entonces, de eso nos hacemos, claro, hay membresías porque tenemos para todos los tipos de clientes. Somos conscientes que no todo mundo podemos generar un contenido o un pago. Eso es como los carros. Yo me eduqué en los carros, yo crecí vendiendo carros, o sea, ese fue mi crecimiento laboral, y creo que una de las empresas que mayor sistémicamente está acomodada son los carros, ¿no? Trabajé también en logística, entonces, pero aún así los carros tienen una precisión de procesos bastante interesante que deberíamos de aprender, y justamente también es esto, una postventa, o sea, nos garantizamos de que tu alumnado esté bien, ¿no? Pues eso es lo que hacemos en antiadel.com. Es una gran apuesta y creo que ese es el medio de contacto para que puedan estar directamente contigo. Pues, Violeta, te agradezco muchísimo. Nada más para ya cerrar y despedirnos. ¿A quién vas a tener este viernes? Es el sábado, ¿no? Entonces no vas a tenerlo. El día sábado 2 a las 10 de la mañana de Ciudad de México, los invito a todos a Compartiendo Café y Tostada, que es nuestro podcast sabatino, a estar presente aquí con Iván Macías, porque lo vamos a entrevistar desde el otro lado, porque también hay un humano ahí, también hay alguien que tiene que platicar y tiene que dar sus ejemplos, y tenemos que entrevistarlo y saber, tenemos que empatizar con los otros. Iván nos va a mostrar eso. Entonces, por favor, los invito a que vayan al canal de YouTube de Antiadel, ahí lo van a poder ver en vivo, y ya después en Facebook y TikTok diferido de Antiadel. Eso está en todos lados, antiadel.com. Y voy a contar cosas que no cuento aquí, que desde ahorita anticipo. Así es, ahí sí te voy a dejar decir nombres. Sí, me preocupa eso. Pero bueno, Violeta, muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Hasta pronto. Violeta Reyes, con esto que pues finalmente me hicieron manita de puerco y ya me pusieron ahí. Nada más para pasar directamente, recordar que tengo otra cámara y que está aquí funcionando. Vámonos directamente con Celeste Meyer. Usted bien sabe, hoy tengo dos inquietudes que contarle, porque vas a preguntarle, pues yo contarle, imagínense, ¿no? Qué soberbio. Tengo que preguntarle al respecto de, es un proceso, la manifestación, y es una excelente guía, digamos, todos no sé cómo decirles, si consejos o herramientas, porque me parece fabuloso lo que estamos haciendo con ella en la perspectiva de alguien que está creciendo en eso. Y le doy la bienvenida a Celeste, a este espacio que me encanta recibirte siempre con esa sonrisa, Celeste. Muy buenos días. Buenos días, Iván. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, muy bien, súper bien y paso a paso, avanzando. Esas cositas son las que estamos, digamos, cimentando en todo esto, porque una de ellas en este proceso de la manifestación, pensamos en qué momento del día estará bien que yo hable, que yo diga, que yo manifieste todo esto que quiero y sé que va a ocurrir y que ya está ocurriendo y que me tengo que meter en este sueño, como lo decía la audiencia hace poquito, tu grande y querida audiencia, la alucinación. ¿Cuál es el mejor momento en que podría funcionarme? Hay días, y lo confieso, y mucha gente que lo está siguiendo seguramente lo ha de tener, en que en la mañana no me dio tiempo, pero debo darme tiempo, o ese es el mejor momento. En la tarde, cuando tengo algo de complicaciones y ante la complicación simplemente me visualizo desde la perspectiva de cómo me siento en ese escenario que incluye lo material, pero que predomina esta sensación, cómo me siento con ello y lo estoy manifestando. ¿Cuál es el mejor momento para hacer esta manifestación? Bueno, mira, el mejor momento podría decirte yo que es en la mañana y en la noche. En la noche haz de cuenta que el subconsciente está así como dormido, te lo voy a poner más o menos así, ¿no? Está dormido, entonces tú empiezas a ver y te lo empiezas a creer. Todo lo que tú estás dejando ahí, el subconsciente lo tiene que ver, lo está procesando, como cuando tú ves una película de terror y luego tienes pesadillas. Es por lo mismo, porque lo último que ves es lo último que se procesa. Entonces, yo te recomendaría en la noche, en la mañana antes de levantarte. Es muy importante porque vamos a decir que es tu antena, es tu vibración, es tu magneto.
O sea, el momento en que tú te levantas, ay Dios, no hombre, y luego tengo que pagar esto, eso es preocupación, eso es miedo, eso es desesperación. Bueno, desde ahí te lo digo, vas a empezar a traer todo otra vez, todo lo mismo que ayer, porque no dejas de pensar lo mismo. Más, si te pongo todo bien, Iván, yo te diría, es que es todo el día. Es, por ejemplo, Iván, si tú estás pagando algo, si tú sabes que ya pagaste algo que la verdad te tenía tan tenso, pero ya lo pagaste, obviamente tú vas a seguir en tu vida sin estar pensando en eso. O sea, digo, si ya se pagó, como por qué voy a estar pensando en algo que ya se pagó. Entonces, les meto a la lógica porque el subconsciente siempre quiere hacerte pensar, pero ¿cuándo lo debo hacer? Sí, lo vamos a hacer, pero espérate, ¿lo hacemos en la noche o lo hacemos en la tarde? No, espérate. Pero tenemos que hacerlo todo el día. O sea, te quiere traer en un círculo sin salida para que tú sigas siendo el que no sabe, el que sigue sintiendo lo mismo. Entonces, yo te recomiendo simplemente a ver, si yo ya lo pagara, ¿yo cómo me sentiría? Pues la verdad yo me sentiría súper tranquilo. Bueno, me meto en este momento, me vale el horario, me meto en este momento a visualizarlo, a saber que eso es verdad, ya está pagado, siento la coherencia y como yo ya siento la coherencia, yo voy en mi vida, o sea, a gusto, tranquilo, ¿sí? Y entonces, yo te lo aseguro, que esas cosas yo las he visto conmigo, las he visto en la comunidad. O sea, pasan segundos, minutos en ese día, simplemente porque te diste el permiso de sentirte como ya pasó. Al tú preguntarme qué debo de hacer para que pase, no está pasando, no eres la persona. Más entiendo que dicen los momentos, yo te recomendaría bastante en la noche y en la mañana, más entender que aunque nosotros lo estamos viendo y en el proceso del día tú estás, bueno, pues ya está, ¿verdad? Ya está. Con la preocupación y desesperación no va a pasar porque sigues siendo la persona que no lo ha pagado o que no tiene esa salud. Pues mira, básicamente hablemos de estos escalones, de este paso a paso, porque se me hacía muy lógico, y la lógica no tiene mucho que ver, pero se me hacía muy lógico el hecho de pensar cuando lo necesite. Pero básicamente hay momentos en los que el subconsciente tiene que hacer lo suyo y tú manifestar lo que quieres, escribir el prompt necesario para que el subconsciente trabaje por ti y haga todo esto y atraigas lo que quieres atraer. Pero otra de las preguntas que tenía y a donde quiero llevar, si es que acaso no tienes otro comentario, y me encanta tu comunidad, que ya hasta me aplauden, Celeste, ya hasta cierro los ojitos, me dice por acá, dice Yeka Canter, si no me equivoco, sí. Me encanta que Iván ya hasta cierra sus ojitos porque estás visualizando, sí. Es una parte del proceso, o sea, es un paso a paso en el que te vas despojando de todas estas cosas y vas atrayendo porque finalmente es lo que quieres. Dice Yamilka Ponte, eso Iván, dice, ya hasta hablas distinto. Bueno, hay que echarle ganitas a todo eso porque una cosa es pararse aquí o sentarse aquí y hablar y tratar de llevar una entrevista fluida y todo, y otra cosa es tratar de decirle a la gente, la verdad es que puede que te funcione, puede que no. El único centro de todo esto es lo que tú, y hablando del señor que está de este lado, tú, o sea, tú puedes hacer. Y ese tú puede ser tú, los que estás escribiendo, los que estás hablando, los que nos están viendo. Es la única diferencia. Entonces, ¿de qué forma los impulsamos? Me mandaron hace rato un meme, sí, impúlsalos, dale una patadita, un empujón, sí, aviéntalos, hazlo, atrévete. Porque en ello está lo que siga de tu vida. Y no hablo solamente de dinero, y a mí me ha quedado muy claro, la gente atrae absolutamente todo a su vida, relaciones, amigos, enemigos, deudas y también salud. Y eso es algo sumamente interesante para poder tener en orden. Ahora te llevo a este terreno, Celeste. ¿Desde qué edad o cuál sería, digamos, un escenario correcto para que empiece a manifestar la gente? Y antepongo otro comentario. Yo pienso en un estudiante que está consciente y manifiesta que independientemente de lo que aprendiste, porque también seamos realistas, vamos a la escuela y nuestra mente ha crecido tanto y a veces lo utilizamos de una forma tan negativa que a veces sin estar viendo el pizarrón estamos aprendiendo.
Estamos aprendiendo en el entorno y el conocimiento ya lo tenemos. Solo que al momento de un examen, por ejemplo, atraemos el que lo voy a reprobar, el que no estudié, el que no estoy preparado. Esto es básico para alguien que está desde la propia escuela enfrentándose a decisiones como esta. Imagínate el poder que tendría un estudiante manifestando su propio camino desde esa edad y ya no un chavorruco digamos como yo, haciéndolo a estas alturas de la vida. Mira, acuérdate que desde que tú naces todo es programación, eso ya lo sabemos, pura programación. Entonces, la edad deja tú la edad, sino si la persona realmente está en esto. Por ejemplo, yo tengo personas en la comunidad que les están enseñando a sus hijos a entender realmente cómo estamos manifestando, porque hay algo que tú insistes en decir y a mí me gustaría para que tu subconsciente lo viera. ¿Cuándo empezamos a manifestar? No, es que tú siempre estás manifestando, ¿sí? Siempre, ahorita en este momento, tú estás atrayendo, Iván, eventos, ¿verdad? Con tu propia frecuencia. Eso es manifestar lo que yo estoy sintiendo. Entonces, las personas en la comunidad empiezan a decirle, vamos a hacer un jueguito. ¿Sabías que tú eres el creador? ¿Sabías que tú puedes atraer todo? Entonces tú quieres esa bici. A ver, empieza a verla y todo y la vas a tener. Celeste, fíjate que mi hijo dijo que quería un dinero, llegó su tío y le dio y me dijo, mamá, lo manifesté. Ay, mamá, fíjate que, Celeste, fíjate que tengo a mi hijo, yo le dije, vas a pasar y él dijo, sí, sí voy a pasar. Y llega y me dice, mamá, lo manifesté, yo sabía que lo iba a pasar. Entonces, ¿desde qué edad? Desde que nacen. O sea, desde que nacen tú eres el poder. Porque es lo que dicen, date cuenta del poder que tienes. O sea, pero el poder que tienes para atraer lo que no te gusta, eventos de lo que no te gusta, o el poder de atraer lo que sí te gusta. O sea, ese poder sigue, toda tu vida lo tienes. Desde que naciste hasta ahorita lo tienes. Entonces, más bien es la conciencia de la persona que tiene a su hijo, ¿qué conciencia tienes? Porque esa es una programación y esa programación se la vas a enseñar a tu hijo. Tú desde que está chico, tú le dices, a ver, tú manifiéstalo en este momento, visualízalo. Va a ser algo muy normal para el niño, muy normal, que todo lo que está viendo es real. Y entonces, eso es como les digo, es el mejor tesoro que le puedes dar a tu hijo, a tu hija. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que nunca tuvo que ver lo que hacen, sino lo que sienten. Entonces, no hay edad para eso, siempre lo has tenido. Yo sé que este no es un plano académico, no me estoy ganando un 10 ni una palomita, sino simple y sencillamente dar testimonio de que uno se siente diferente a partir de tener la conciencia de que eres el creador, como bien lo mencionas, y que estás dirigiendo estos hilos en los que te estás moviendo al respecto del mundo, sin afectar, porque esa es otra de las grandes enseñanzas, que tu manifestación va a afectar a alguien. O sea, aunque yo manifieste que quiero ser un gran líder de masas a las que me sigan, eso no quiere decir, por ejemplo, dentro de la perspectiva de lo que puede o no puede ocurrir, por ejemplo, afecta a Celeste. Eso no puede, o sea, no puede ser, simplemente es a partir de mi propia realidad y lo que tiene que ver conmigo. Nunca se puede manifestar al respecto de lastimar o afectar a alguien más, porque es mi vida, es mi entorno y es mi esencia. Es tu vida, es tu entorno, es tu espacio y tiempo, y ahí tú puedes hacer lo que sea. Iván, yo te diría, ¿puedes hacerle daño a alguien? Pues es que va ilógico que te diga que no, porque es tu propio espacio y tiempo. Tú haces lo que tú quieres. Oh, sí. Entonces yo no te voy a decir que sí ni no, yo te voy a decir que es tu propio espacio y tiempo. Yo te voy a dar mi realidad. Yo no le hago absolutamente daño a nadie porque yo estoy en mi propio espacio y tiempo. Yo gano, esa persona en otra dimensión está ganando también. O sea, si te lo voy a decir, Iván, te lo voy a decir realmente a como yo lo veo. Y lo he visto en las personas en la comunidad y lo he visto en mí. He visto los cambios, he visto cómo no tomo yo algo que supone que se tiene que tomar. No puedo estar bien, pero yo en mi espacio y tiempo así es. He visto cómo las personas han cambiado porque yo así las he visto, porque es mi espacio y tiempo y de ahí yo estoy cambiando de dimensiones. No les hago daño, cambio de dimensión donde esta persona es así. Cambio de dimensión donde esta persona es acá. Solamente que no me gusta irme tan
profundo cuando estamos hablando de esto, pero sí tengo que decir que la verdad es todo. No te voy a decir que nada más es una cosa. Si te digo bien, es tu espacio y tiempo y tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, ¿tú quieres hacerle daño a alguien? Eso quiere decir que entonces tú te sientes con daño. Esto lo quiero poner muy en serio. Si tú te sientes mal al hacerle daño a alguien, ¿verdad? Si tú le quieres hacer daño a alguien, es porque tú te sientes mal, porque tú te sientes triste, te sientes que te hacen daño. Más eventos te van a llegar. Lo que tú sientas de otra persona, lo estás sintiendo tú. Entonces, eso hay que ser bien lógicos en eso. ¿Quieres hacerle daño? Haz lo que tú quieras en tu propio espacio y tiempo, pero tú lo vas a atraer, porque eres tú, no es nadie más. Es tu juego y espacio. Wow, eso también es al respecto de saber utilizar un arma, una herramienta, de la mejor manera, sabiendo también las consecuencias, ¿no? Cuando lo pones en esa perspectiva, cualquiera te diría, no quiero, porque finalmente el costo que hay que pagar es alto, ¿no? Y cuando buscas estar en una especie digámoslo así, de planicie verde, rodeada de la naturaleza, todo un espacio hermoso creado por ti, lo menos que quieres es tener el dolor que atrae el causarle daño a alguien más. Y es una lógica bastante bien empleada. Celeste, como siempre, algo más, por ejemplo, para trabajar. Ya sabes que yo me traigo mi tarea, hago lo mío, hago lo que me toca y traigo inquietudes. Porque hoy en día, una persona como yo diría, sí, bueno, voy a empezarlo a hacer, tengo conciencia, gracias, me han metido este chip y voy a transformarlo. Pero, ¿qué pasa con el chamaco? ¿Qué pasa con la niña? Cuando les das este gran regalo, como bien lo has mencionado, empiezas a formar personas de valor, que empiezan a ver la vida de una forma diferente y a transformar su entorno. Y como decían desde hace muchísimo tiempo, si quieres cambiar al mundo, empieza cambiando el tuyo. Exacto. Mira, de hecho, la única tarea es, por favor, empiecen a ver que no hay malo ni bueno, sino experiencias. ¿Qué pasa? Algo te llega que no te gusta, para en este momento, sé consciente y di, no lo voy a ver malo, esto es una experiencia. ¿Qué quiero? ¿Me gustó? No me gustó. ¿Qué quiero? Ok, quiero que cambie, quiero que sea esto, quiero que se solucione, quiero que me digan, lo veo, lo siento. Y que lo dejen, déjalo, no lo juzgues, déjalo, haz tu película, ve lo que sí quieres y ya está hecho. Sigue tu vida. Te vas a dar cuenta que simplemente son capítulos de tu vida, que tú los puedes cambiar, pero no los has cambiado porque te creías la víctima. Ahora que eres el creador, cámbialos a tu conveniencia. Así es que esa va a ser tu tareita. Cada cosa que venga que no te gusta, ok, no me gustó, ¿qué quiero ver? Lo ves, lo sientes y vas a ver que se te va a cambiar. Pues la invitación es igualmente a toda nuestra audiencia. Claro. Si sirve de algo, es que debo decir que independientemente de que el entorno no sea el que muchos pensarían, este es el más exitoso, a este le está yendo de maravilla, subjetivamente, desde su propio juego, yo lo que sí he sentido es que me siento mejor. O sea, estoy pasando por el medio de la turbulencia y, perdón mi vulgar expresión, pero no me madrea igual que hace tiempo. O sea, eso es algo fabuloso y poquito a poquito, paso a pasito, vamos avanzando en la construcción de el camino que quiero seguir construyendo. Así que, Celeste, tarea cumplida, la próxima semana hablamos y sobre todo traeré nuevas inquietudes de alguien que está en este proceso de ser el creador de su propia historia. Perfecto, aquí yo estaré para respondértelas. Muchas gracias y tú ten un excelente día, Iván. Y todos. Igualmente para ti y toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Celeste. Nos vemos. Bye, Hasta pronto. Uno de los momentos más agradables de la semana siempre es platicar con Celeste, porque además de que trae muchísima audiencia que viene aquí, y ahorita voy a leer todos sus mensajes, nos trae momentos de intriga, nos pone en jaque con respecto a lo que sentimos, a lo que hacemos y para dónde vamos. Eso me encanta porque estamos construyendo el futuro que queremos construir. Bueno, hoy tengo una gran deuda en los mensajes, muchísimos que llegaron y que no he podido responder y voy a tratar de responderlos ahora, la mayor cantidad de ellos. Vamos a tratar de hacerlo desde esta parte. Es que no me gusta que se ve porque parece que no los estoy viendo y es mentira. Si los estoy viendo, me regreso a esta toma.
por ejemplo, bueno, ya pasamos de los regaños al principio, que si la luz, que si maquillaje, que si no maquillaje y que si no se escuchaba, pero me regresé hasta el principio. Entonces, dice aquí, por ejemplo, que compartan el live. Bueno, ojalá que lo hayan compartido y que como dice Antonio Aguilar Fonseca, que le den foco. Pues, yo me veo en foco, sí me veo aquí brilloso, pues bueno, la vida no es perfecta, yo sí, no. Seguimos con los mensajes de buenos días desde la televisión, y esa es la gran apuesta, tal y como Cintia González. Yo sí les cuento que he tenido la oportunidad de revisar los programas cada que puedo a través de YouTube. Espectacular, es la gran alternativa para que usted, por ejemplo, imagínese sentar este relajo que nos echamos así tan agradable, las pláticas tan buenas, haciendo a un lado lo que a veces se consume en la televisión, y no lo voy a juzgar si está bien o mal. Pero si por alguna cosita dejamos de ver la televisión, es por esto, porque se tratan temas que no tan fácilmente se tratan. Ahora verlo en su tele, en su pantalla, ha de ser bien padre. Póngalo, déjenos acompañarlo ahí en la comida, cuéntenme qué están desayunando, mándenme sus mensajes, publiquemos lo que estamos haciendo, seamos esta comunidad en la que alguien entra y todos saludamos, porque así somos, y apapachamos. ¡Ah, caray! Vamos a poner otra cosita porque esa cámara ya se volvió loca. Déjeme sacarla. Pongo esto y enseguida regreso con usted. Le voy a contar de qué se trata. Bueno, este es el espacio donde las tecnologías se vuelven locas. Le voy a poner esto nuevamente. Recordará que hace unos días, regreso a esta toma, hace unos días le presenté la historia de un hombre, una historia que se me hizo muy triste, de un hombre, y la razón de todo eso que escucharon es que este teléfono se quedó con una transmisión nuestra y se le acabó la pila, y de repente se convirtió en la locura. Pero bueno, resuelto este asunto, lo que les puedo decir es que hace unos días les había comentado de dos casos muy tristes, el de una mujer quien murió en una central de autobuses y que allí estuvo los últimos meses y quizá años de su vida, esperando que regresara uno de sus hijos o una de sus hijas, porque le dijo, no sé si fue una perspectiva personal que lo creyó, lo imaginó, pero le dijo que regresaría, y allí le estaba esperando hasta que finalmente pierde la vida. Y le conté de otra historia muy triste, que es esta, la de un hombre que vivía en su coche, y es este hombre, don Miguel Ángel, de 52 años de edad. Vivía en este Beetle en color gris, frente a la obra en construcción en la que trabajaba allá en la zona de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Este video se consigue de la cámara de seguridad que tuvo a bien darnos don Benjamín, un vecino de esa zona, y anduvimos por ahí. Nos muestra este momento en el que está revisando su auto hace unos días. Luego, aparentemente se empieza a sentir algo mal, busca regresar hacia donde se encuentra la puerta para entrar quizá a su vehículo, y son momentos en los que quizá veía venir algún tipo de problema en su salud. Empieza a avanzar con dificultades, tratando de sujetarse del vehículo, y ahí lamentablemente pues viene su desenlace. Pierde el conocimiento, se desploma, pasan segundos. Vea usted pues los vehículos ahí a un lado, esa falta de sensibilidad. Yo no sé usted, si ve esto por su retrovisor, me detengo. El conductor de este auto lo ve tirado, ¿por qué no se detuvo? Y son cosas tan tristes que quiero que escuchemos lo que sintieron los vecinos. Él es don Benjamín, quien tuvo a bien compartirnos este video de las cámaras de seguridad de su casa, y esto es lo que nos cuenta.
tristeza? Es una tristeza. Yo me enteré al salir que estaba lleno de policías y es un señor que se notaba que andaba muy enfermo. Creo que tenemos ahí un problema con triste, el audio, pero sí se al menos yo nota que lo no escucho. hubo, Sí. no hubo agresión, no hubo nada. El señor se desplomó. Es una tristeza todavía más porque venía de Oaxaca a buscar un sustento para su familia, seguramente ahorrar quedándose en el coche era una opción y que él la tomó, pero descuidando también su salud subjetivamente. Claro. No, yo ni siquiera sabía porque no recordaba este auto. Pues estuvo muy triste, muy feo, o sea, realmente pues el que lo conociera mi tío, ¿no? Y pues ahorita hasta la fecha pues sigue todavía afectado por el fallecimiento del señor. ¿Alguna palabra que cruzara con él, algo que dijera, bueno, o sea, que usted ahorita le recuerde sin, digamos, por la tristeza que... Pues algo que recuerdo pues es que pues, él siempre veía la vida feliz, o sea, nunca le importaban los problemas y siempre se trataba de sonreír y ir adelante. Esta es la casa donde trabajaba y como ven está justo enfrente de donde él estacionaba su vehículo, ahí en la zona de Coyoacán. Su cuerpo fue llevado al anfiteatro local y pues se sabe que ya se está en pláticas con su familia para poder entregar su cuerpo y que se hagan sus funerales, pero también para saber qué va a pasar con el vehículo, y los vecinos son los que lo cuidan a partir de ese momento. Esa es la privacidad que tenía. Imagínense, es tener un poco de conciencia. ¿Por qué se vuelve viral una historia como esta, en la que una persona tiene que tomar una decisión como tantas las toman en algún momento de la vida, lo que a veces desconocen, por ejemplo, los hijos o las esposas o las madres al respecto de lo que hacen sus familiares en esta vida para tratar de tener un mejor porvenir? ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hizo por mucho tiempo don Miguel Ángel, vivir en este coche, ahorrar, muchos que no comen en la calle para no gastar, muchos que en lugar de tomar el camión se van caminando para ahorrar esos 5, 10, 15, 20 pesitos, hacen una comida al día en la calle o a veces ni una. Todo eso que significa el gran esfuerzo por seguir manteniendo un nivel de vida. Y cuando hablo de nivel de vida, no es desde la subjetividad de que vamos todos los días a cenar o a comer en el restaurante famoso del hotel que está dando vueltas, o vamos a tener experiencias extraordinarias todos los días. No es desde esa perspectiva. Mantener el nivel de vida quizá es llevar simplemente un plato de sopa a la casa, porque los retos que todos tenemos son diferentes y en esa medida cada quien ve cómo lo saca para que no falte lo necesario, al menos en los hogares. ¿Y por qué se vuelve interesante una historia como esta, en la que, por ejemplo, nos llena de tristeza ver cómo don Miguel lo único que hizo ese día fue bajar de su coche en el que durmió, en el que dormía desde hace mucho tiempo, salí a revisarle algo, no lo sé, nadie lo supo, y después de eso, pues regresar? Se supo al platicar con los vecinos que ya de unos días para acá se le veía muy mal, moverse con mucha dificultad, y quién sabe si en esta perspectiva él comía bien, si tenía otra enfermedad, si se atendía. Hay quienes le decían que tenía algunas heridas en la espalda, producto quizá de alguna enfermedad que se estaba tratando. Pero historias como esta se vuelven tan importantes justo cuando el fin de su existencia ha llegado. Visibilizan ese esfuerzo que tienen muchísimas personas por sacar adelante a su familia, y que es tan triste lo que ocurre con ellas que pues simplemente podemos decir lo siento. ¿Y cuántos como él estarán haciendo esto lamentablemente hoy en día? Muchísimos, yo creo que muchísimos. Y la importancia de traerles esta historia es básicamente el poder visibilizar la humanidad como estamos hoy en día. No es una noticia, esto ocurrió hace unos días. No le estoy trayendo la noticia de último momento, le estoy trayendo una historia llena de dolor, de tristeza, y que nos abre una perspectiva al respecto de lo que estamos haciendo hoy en día. Cuando tú veas al lado, y es muy difícil porque cada quien trae sus propios retos, pero cuando tú veas al lado a alguien que sientes que necesita ese apoyo, y ese apoyo es que te vende un chicle, aunque no te guste el chicle o aunque no lo vayas a consumir, cómpralo. Si puedes, si no te causa problemas, cómpralo. Ayer, terminando, por ejemplo, de hacer esta grabación, mi interés, bueno, y el de Omar, era irnos a comer a un buen lugar, y ese buen lugar es un subjetivo
que pues, son unos tacos excelentes por ahí, por la zona de Coyoacán, y llegamos, estaba cerrado. Entonces nos fuimos a comer a un puestecito que estaba adelante, completamente diferente, no es la mejor comida, no era el mejor lugar, simplemente fue tratar de comer. Pero nos dimos cuenta de que el señor se puso tan alegre de que le llegaron 2 clientes, que bueno, nos empezó a dar esto y lo otro, y que hacernos como que la parsimonia para que disfrutáramos el momento. Y a eso me refiero. Nadie sabe qué cosas están cargando las personas en sus costales. Así que vaya situación. Lamento que, por ejemplo, eso que me dicen que pensaron que era una alarma, es que es una locura, una falla técnica, sí, se parece también que ya está listo para salir corriendo. Se recicla el audio y pues ni modo, se vicia, es como cuando está en una fiesta con el micrófono, se acerca a la bocina y empieza a hacer ese ruido, pero pues ocurrió porque, no sé, se volvió loco. Igual hace rato me ponían que si se hubiera caído Omar, no hubiera sentido el mismo dolor. Pues no, él estaba aquí, él fue el que los tiró. Entonces, bueno, qué triste, sí. Frank Anguiano dice, Doris Chapa, qué bueno que solo era el teléfono. Sí, también espantada doña Cintia, no es ninguna alarma, ninguna alerta. Es lamentable lo que ocurrió, se ve que ya estaba enfermo y no trataba su enfermedad, y eso es lo que pensamos muchos. Cintia González dice, yo hasta iba a salir corriendo, dice Doris Chapa, y también dice, es muy triste la falta de sensibilidad de la comunidad, lo ven en el suelo y no lo ayudan, y eso es básicamente lo que les quería comentar. Y bueno, saludo muchísimos a todos, ya no me alcanza por el tiempo, ahora sí, pero créanme que estuve leyendo en tiempo real todos sus comentarios y algunos no podían entrar en el mismo momento de la transmisión, pero les agradezco a todos formar parte de esta gran y querida comunidad y que pues sigamos adelante, compartamos esta transmisión, mañana los espero por aquí y si tienen oportunidad, vuélvanlo a escuchar en alguna de las 50 plataformas de streaming o si no, si tiene oportunidad, vuelva a entrar a nuestras redes sociales, entre y suscríbase a Iván Macías News en YouTube. Entre, ahí lo va a encontrar. Iván Macías News, ahí va a encontrar mi fotota. Ahí dele suscribirse y dele like. Y lo mismo en La Cotorra, en YouTube. En los dos se ve espectacular. ¿Tiene chance de ir viéndolo en Facebook? Entre al mío, al de La Cotorra. Sea parte de esta comunidad y ayúdenos a seguir creciendo. Que tengan un excelente día. Mañana nos vemos y que estén muy bien.